Entrevista. La 1 de la tarde con 26 minutos y le agradezco mucho a Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, que esté con nosotros el día de hoy y precisamente para hablar de este índice de paz en México 2022. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Paco, muy buena tarde, saludos a quienes nos ven y nos escuchan. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo nace hacer este índice? ¿Por qué nace? ¿Quiénes son ustedes? Mira, esta es la 9ª edición del Índice de Paz México, un estudio acerca de las violencias y los factores que producen paz en nuestro país. Hemos venido dando un seguimiento puntual bajo una metodología muy robusta. Esto es producido por el Instituto para la Economía y la Paz, o Institute for Economics and Peace. Somos un centro de investigación global fundado y basado en Australia, con oficinas internacionales en Bruselas, Nueva York, La Haya y México. Desde hace 9 años, insisto, hemos producido este informe para México por los niveles de violencia que ha tenido nuestro país y bueno, ahora estamos dando cuenta de los resultados para todo el año completo de 2021. En este índice, ¿qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo relevante que debe saber el público, Carlos? Mira, lo primero que te diría es que el índice está lleno de información, de datos, de tendencias que le podrán resultar interesantes a diversos sectores y personas. Pero quizás destacando algunas de las cosas más importantes, pues evidentemente estamos en México frente a un conjunto de violencias que nos van haciendo daño y que nos van lastimando socialmente. Y aunque a veces pareciera que la violencia de la delincuencia organizada se roba los encabezados, se roba las portadas de los diarios, en realidad estamos frente a muchas violencias distintas. Por ejemplo, los homicidios bajaron un 4% en 2021, pero en sentido contrario, la violencia sexual aumentó significativamente 24%, acumulando un incremento de 98% en 7 años, y del mismo modo la violencia familiar en el último año aumentó 14%, acumulando un incremento del 94% en los últimos 7 años en nuestro país. Esto es preocupante porque son violencias muy dirigidas contra las mujeres y cometidas por los hombres. Oye, viendo los estados también, aquí me llama la atención porque estaba ahí echándole un ojito al análisis que están haciendo. Veo que hay estados que quizá nosotros en las noticias vemos algunos actos que nos preocupan, como por ejemplo esta corretiza que se le dio a algunos militares allá en Michoacán, pero lo tienen ustedes en naranja. Y en otros que no escuchamos tanto, como Baja California, está en rojo. ¿Por qué, Carlos? Cuéntanos. Bueno, lo que te diría en este sentido es que nosotros tomamos información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las encuestas del INEGI, y los procesamos. En este caso, usamos información y datos oficiales. Nosotros medimos estos niveles de paz a partir de 5 indicadores: homicidios, los delitos que se cometen con violencia, ahí se incluye la violencia familiar y sexual también, los delitos que se cometen con armas de fuego, las actividades de la delincuencia organizada, y un 5.º indicador que mide la cantidad de personas que están en prisión sin haber recibido una sentencia condenatoria. Hacemos una ponderación de estos 5 indicadores y subindicadores y arrojamos una calificación, y así es que llegamos a este índice o a esta clasificación. Hay algunos estados que tienen un estigma de violencia, como son Sinaloa, Tamaulipas, que claramente tienen problemas, pero han venido mejorando consistentemente en los últimos años. En cambio, otros que normalmente no los asociamos tanto con la violencia, como Baja California, Zacatecas, Sonora, Guanajuato, Colima, están en los últimos lugares de nuestra clasificación. Desde la primera vez que hicieron esta medición al día de hoy, ¿cuál ha sido la evolución país, Carlos? Hemos venido empeorando mucho. La paz en el país se ha deteriorado un 17%, los homicidios han crecido 76% en los últimos 7 años, y hoy para México tenemos la 8ª tasa más alta de homicidios. Por ejemplo, entre 2/3 partes y el 70% están estas muertes violentas ligadas a las actividades de la delincuencia organizada y a la proliferación de las armas de fuego, a la disponibilidad de armas de fuego. Te puedo decir que en México el homicidio con arma de fuego ya es la principal causa de muerte para las personas entre 15 y 35 años, lamentablemente. Desde esta medición,
para hacia dónde van las cosas si tomamos en cuenta la estrategia que está tomando en materia de seguridad el gobierno federal? Comentaría dos cosas. Primero, nosotros hacemos el esfuerzo de medir, de dar seguimiento, de tener una metodología muy consistente, porque quisiéramos que la política pública, que las estrategias del sector social, del sector público y privado, tomaran en cuenta los datos, los nuestros y otros también, pero sobre todo que estuvieran basados en evidencia y en datos y en información y en una profunda comprensión de los fenómenos que estamos enfrentando, porque son complejos, son multicausales, son multidimensionales. La paz y la violencia son fenómenos altamente complejos y pareciera que hoy las estrategias no están dando los resultados adecuados. Lo segundo que comentaría, y aquí te doy algunos datos, es que cuando miramos el presupuesto público y cómo se asigna a diferentes partidas, vemos una tendencia creciente hacia el sector militar para asignar mayores recursos. En los últimos 7 años, el presupuesto para el sector militar, para las Fuerzas Armadas, creció 31%, mientras que, en el sentido contrario, el presupuesto para seguridad pública bajó 37% en los últimos 7 años, el presupuesto para el sistema de justicia bajó 7.5%. Entonces, no deberíamos, con la crisis de impunidad, con la crisis de violencia y de inseguridad, no deberíamos estar invirtiendo menos en seguridad y justicia. Deberíamos estar fortaleciendo estas instituciones. Eso me parece muy interesante. Cuando estamos hablando del presupuesto militar que va para arriba, en seguridad pública va para abajo, ¿esto tiene algo que ver con que ese presupuesto se haya destinado para la Guardia Militar, para la Guardia Nacional? La Guardia Nacional, el presupuesto que se le ha asignado, ¿lo tomaron para el rubro militar o para el rubro de seguridad pública? Está en el rubro militar, pero no es solamente la Guardia Nacional. Hay un conjunto de presupuestos y de partidas que van hacia el sector militar. Y esto va en el sentido contrario de lo que se recomienda a nivel internacional y a los estándares internacionales. Te comparto otro dato. En la OCDE, el promedio de los países en cuanto a inversión en seguridad y justicia como proporción del PIB es del 1.7%. En Latinoamérica, el promedio en inversión en seguridad y justicia es de 1.5% del PIB. México invierte el equivalente al 0.6%, es menos de la mitad. Estamos invirtiendo menos proporción de nuestro PIB en seguridad y justicia que países como Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Brasil, etcétera. ¿Dónde la gente puede consultar este índice de paz, mi querido Carlos? Sí, es de descarga gratuita, lo ofrecemos para que la gente lo utilice. Hay muchos datos, hay mucha información sobre temas de desaparecidos, personas desaparecidas, personas desplazadas, violencia de género, feminicidios, el impacto económico. Lo pueden descargar en nuestra página internacional que es Economics and Peace, Economía y Paz en inglés, .org, o en español en indicedepazmexico.org. Muy bien, te aprecio mucho, Carlos, que hayas estado con nosotros el día de hoy, a mi querido Carlos Juárez, que es el director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Gracias, Carlos. Te agradezco también, un saludo. Un saludo. La 1:35, pausa, volvemos.